guía, la pueden haber visto, bueno, ya está en el salón desde ayer en la noche, una disculpa por la tardanza. Y pues ahí divídanse su trabajo, la actividad, para que sea un poco más ágil, ahora sí que el trabajo, ¿no? Son 6 ejercicios y bueno, apóyense. Bien, la vez pasada, la sesión pasada, eh, estaba con ustedes presentando ejercicios de esta naturaleza. Me voy a quitar mis lentes. En donde comentaba ayer precisamente calcular los parámetros H112, G22, G12 y B. Estas son estructuras como muy típicas, como yo les comentaba, en un ETS. Pero bueno, no ese es nuestro caso. Nos tienen que, noten ustedes que los elementos, las bobinas, por ejemplo, están expresadas en inductancia, los capacitores en capacitancia o capacidad, y las resistencias en ohm. Así que para yo poder trabajar con todos estos elementos, tengo que hacer un cambio, transformarlos a impedancias. Para ello es necesario que en el reactivo me den la frecuencia. En este caso me dan la frecuencia en Hz. Para transformar los elementos a impedancias requiero de la frecuencia angular. Para ello voy a tener que calcularla en función de la frecuencia natural. La frecuencia en radianes sobre segundo se calcula como 2pi por f. Si f vale 60, multiplicamos 2pi por 60 y te da a dar 377. Al ocupar las impedancias transformadas, las impedancias de cada uno de los elementos para transformar los elementos, nos quedan, sustituyan, por ejemplo, los 377 y multipliquen 10.6 milis por de Henry, te va a dar 4J. En el caso del capacitor te da menos 6J y en el otro capacitor menos 2J. Esta estructura ya está transformada a impedancias. Vamos a ver qué me preguntan para el parámetro H12. Para ello, como ustedes nuevamente saben, están observando que requiero de la fórmula para calcular el parámetro H12. Y dice que sea el voltaje 1 entre el voltaje 2. Pero el voltaje 2 requiero excitarlo y requiero calcular el voltaje 1. Como ustedes pueden ver, ya la estructura está definida quién es la entrada y quién es la salida. Entonces, ahora voy a como caracterizar mi estructura para poder yo dar cuenta del parámetro H12. Esto es, voy a utilizar el voltaje 2 como el voltaje que excita a las terminales 2 y voy a calcular el voltaje 1 cuando las terminales de la entrada están abiertas. Listo. Esto es preparar, caracterizar el circuito para poder yo determinar el parámetro H12. ¿Vale? Ahora, pues viene el análisis que tenga que venir. Por ejemplo, este voltaje 2, señalado de esta forma, lo voy a poner color rojo, sería este. Pero este voltaje está en paralelo a este elemento. A este elemento que pudiéramos agruparlo, si sería el caso. Este sería un cajón, este sería otro cajón, y este sería otro cajón. Entonces, jóvenes, para determinar el voltaje 1, sería el voltaje del cajón que está entre sus terminales, que es 8 más 4J. Así que voy a tener que calcular el voltaje por divisor. ¿De acuerdo? Este no juega porque está en paralelo. Entonces tengo la fuente, hagan de cuenta que tengo la fuente de voltaje en serie a estos dos cajones. Configuración ideal para poder aplicar el divisor de voltaje. Entonces sería el voltaje que entra por la impedancia donde se va a conocer el voltaje, 8 más 4J, entre la impedancia que participa en la división de voltaje, 8 más 4J más 4 menos 6J. Vean ustedes que esta impedancia, este cajón de impedancia, no lo considero, porque no tiene que ver, o no estorba, no es que no estorbe,
más bien no participa en la división de voltaje. Simplificas el denominador, te queda 12 menos 2J. Y en el numerador es B2 por 8 más 4J. Haces el cociente de estos números complejos y me queda 0.6 más 0.47J. En términos del voltaje 2. Al sustituir esta expresión del voltaje 1 en la función de transferencia H12, perdón, en el parámetro H12, se va el voltaje, como lo pongo en el apunte. Por lo tanto, H12, el valor es 0.6 más 0.43J. No tiene unidades porque es volts entre volts. ¿Se van? Perfecto. Entonces, jóvenes, ya está calculado este H12. Ahora vamos para el otro parámetro, para el G22. Necesitamos de la formulita. Aquí está. No hay pierde, jóvenes. Revisen la fórmula. Es el voltaje 2 entre la corriente 2. Recuerda que denominador se emplea para excitar y numerador para calcular. Entonces, ya recuerden que tengo definidos mis entradas y mis salidas. Entonces, empezamos. Excita corriente 2. Ustedes pueden ver que en la terminal de salida, porque es corriente 2, voy a poner una fuente de corriente. Entrando, vean, a través, gracias a esta fuente de corriente, y le voy a llamar corriente 2. Me dice que calcule el voltaje 2, es decir, este. Pero el voltaje 1 debe estar en corto. Noten ustedes que este era el voltaje 1. Ah, qué feo me fui. El voltaje 1 es este. Entonces, ya no lo señalo, ¿verdad? Del todo, pero ahorita lo recuperamos. Este será el voltaje 1. Al hacerlo corto y al observar que estos estaban en paralelo, o están en paralelo, sopas, se los lleva, lo elimina. Así, lo elimina. Entonces, esta corriente I2 se divide en una corriente que yo voy a llamar A y B, gracias a este nodo. Recuerden que yo requiero calcular ¿quién? El voltaje 2. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, veamos. Vamos a hacer la reducción serie paralelo. Ah, ok. La reducción serie paralelo, interesante. Vean. ¿Cuál es la idea? Es de que como tengo este corto, se elimina estos. Ahora, si yo los reacomodo, estarán en paralelo a estos dos. Algo así. Aquí. Y por otro lado, mi fuente de corriente 2. Aquí está. Me pide que calcule el voltaje 2. Pues bueno, voy a hacer este equivalente. Este cajón. Y como ya conozco la impedancia, conozco la corriente, determino el voltaje 2. Así queda entonces que 4 más 6J, recuerden que este lo estoy visualizando como un cajón. Aquí está. Este es otro cajón. Aquí está. ¿Verdad? Entonces este cajón es el producto de las impedancias 4 menos 6J, que son equivalentes, por 2 menos 2J, entre la suma de las impedancias que participan en la... Bueno, entre la suma de las admitancias, perdón, de las impedancias. 4 menos 6J más 2 menos 2J. Multiplicas y sumas las impedancias en paralelo, te va a dar menos 4 menos 20J entre 6 menos 8J. Haces el cociente y queda que impedancia total es 1.36 menos 1.52J. ¿Qué sería esto, jóvenes? Ya tienes una impedancia, ya tienes una corriente, como aquí te sugiero, tienes una impedancia, tienes una corriente, calculas el voltaje 2. Perfecto. Entonces el voltaje 2 es igual a 1.36 menos 1.52J de la corriente 2. Sustitúyelo en la función de transferencia del parámetro, se van las corrientes 2 y te queda que G22 es 1.36 menos 1.52J. Volts entre ohm, si tengo unidad, son ohm.
¿vale? Bien, ya está G22. Perfecto, ya llevo 2 parámetros de 4. Ahora, de este lado derecho, voy a calcular el siguiente parámetro, el G12. Ya no empleo un circuito como tal, puesto que me voy a basar en el circuito de G22. ¿Por qué, profesor? Observa la relación corriente 1 entre corriente 2. La corriente 2 excita. Entonces, ¿para qué ocupo otro circuito? Si el circuito que se empleó para G22 me sirve para obtener G12. Entonces, vean que tanto G22 como G12 utilizan el mismo dato de corriente como fuente de excitación. En vez de que calcules el voltaje 2, acá te pide calcular la corriente 1. Pero la corriente 1 está entrando. Y como lo sugería, esta fuente de corriente proporciona una corriente. Aquí está el sentido. Llega a este punto, se divide en corriente A, se divide en corriente B. Entonces, por observación, la corriente 1 la voy a calcular conociendo la corriente B, pero de signo contrario. Vean cómo las dos corrientes están en sentidos opuestos. Esta configuración paralelo a una fuente de corriente es la configuración ideal para poder aplicar un divisor de corriente. Y sería así, la corriente que entra por la impedancia contraria a donde Dios se conoce la corriente, que es 2 menos 2J. Esta es la fórmula FIFI entre la suma de las impedancias que participan en la división de corriente. 2 menos 2J, 4 menos 6J. Aquí está. Recuerda que este se fue por el corto. Ve que la misma condición es la misma. Esa es otra cosa muy afortunada para poder ocupar el mismo circuito para ambos parámetros. Resuelvo determinantes sobre todo porque no hay mucho que hacer en el numerador. 6 menos 8J, hago el cociente y llego a 0.28 más 0.04J de la corriente 2. Como yo quiero la corriente 1 y la corriente 1 es menos corriente B, nada más le cambio el signo. Menos 0.28, en vez de ser 0.28 ahora es menos 0.28, y en vez de ser 0.04J ahora es menos 0.04J. Sustituyo esa corriente 1 en la fórmula del parámetro y ¿qué observas? Que la corriente 2 se elimina. Por lo tanto, G12 te queda menos 0.28 menos 0.04J. Corriente entre corriente, se van amper con amper, se eliminan y te queda adimensional. ¿Vale? Es adimensional. Perfecto. Vamos por el último parámetro, el B. Este se le conoce de transmisión directa. Recuerda que ahora tanto los parámetros de transmisión directa e indirecta cambia el orden. A ver, ¿cómo es eso? Sí, mira. El denominador, en vez de decir que excita, ahora va a ser calcular. Y B1 excita. Cuando el voltaje 2 es igual a 0. Entonces, en las terminales de entrada, el circuito es el mismo. En las terminales de entrada colocas el voltaje 1. Pero vas a calcular la corriente 2. Checa el signo negativo, así tráelo. Menos I2. Recuerda que la corriente de puerto es entrando al circuito, pero ahora la corriente en una transmisión directa es saliendo. Por eso el signo negativo. Como el B1, B2 es 0, tengo que poner en corto las terminales 2 y base 2. Por lo tanto, este corto se chuta a estos dos elementos, los elimina por el mismo corto, ya que están en paralelo. ¿Cómo calculamos la corriente 2? Muy sencillo. Aquí quiero que noten lo siguiente. Este voltaje 1, noten que estos dos elementos que forman un cajón, ¿verdad? Siempre lo estuve viendo así. Forman un cajón. Estos otros, un cajón. Y estos otros, pero el cajón se fue por el corto. Quiero que noten que el voltaje B1 se ve aquí, en el cajón. Si lo notan. Entonces, prácticamente, tienes una fuente de voltaje 1 con un cajón. Nada más. Aquí la corriente 2 viene para acá.
Y yo le llamé, pues, corriente 1, porque es la que entra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, la corriente menos I2, recuerda, es igual a la corriente 1. Sí, cierto, prof, a la corriente 1. Mire, la corriente 1 es igual a la menos corriente 2. Haz de cuenta que lo tengo de este lado. Entonces no me estorba para calcular la corriente 2. Está en paralelo esto. Este voltaje es el mismo. Así que voy a calcular la corriente. La corriente sería el voltaje por lado entre la impedancia, 4 menos 6J. Listo. Pero la corriente 1 es igual a menos la corriente 2, B1 entre 4 menos 6J. Sustituyo en el parámetro B, ¿verdad? Recuerda que ese es B1, aquí está. Todo esto es la corriente menos 2, menos I2. Sustituyo, aplico la de sándwich, los voltajes se van, y me queda 4 menos 6J. Interesante, interesante. Unidades, voltaje entre corriente ohm. Ahora, por fórmulas, oiga, prof, si se dan cuenta, astutamente o así colmilludamente mejor, obtengo de la tabla de parámetros cómo calcular B y me doy cuenta que se hace a través de G22 y G21. Pero resulta que fueron los dos que yo calculé, que pedí, G22 y G12. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes se dan cuenta, pues ya no es necesario hacer el análisis para el parámetro B, puesto que tienes los parámetros adecuados para aplicar el formulazo. Y por fórmula, comprobar, por ejemplo, u obtener el parámetro de transmisión B directa. Y vieron que es el mismo. ¿Sí observan? Entonces, cuando tengan la oportunidad de hacer el reactivo, chequen si los parámetros que les están pidiendo te pueden servir para calcular otros parámetros con la tabla de conversión, lo que yo le llamo por formulazo. Ya te ahorras este análisis. Es válido ahorrártelo. En mi clase, es válido. Pero para eso el alumno tiene que darse cuenta, ¿verdad? De la tabla de conversión y si se da cuenta, pues tiene su mérito. Si no se dio cuenta es porque nunca tuvo pues ahora sí que la necesidad de imprimir la tabla de conversión. Yo por eso, ahí le dejo la tabla de conversión. Para que pues, si es necesario, lo ocupen. La ocupen. Y con esto terminó el ejercicio 10. En el ejercicio 11, ahora tengo un ejercicio de transformador. Me dice calcular el número de vueltas en el secundario y la corriente en el primario. A este tipo de reactivos yo le llamo de formulazo. Basta con ponerte de acuerdo o ordenar bien las fórmulas que requieres para calcular lo que se te pide. Entonces, prácticamente a mi punto de vista, te la llevas con mucho formulazo. A diferencia de los parámetros que nos hacen pensar pues mucho más. No estoy diciendo que no nos deje pensar pero aquí nos viene el alivio, el hacer uso de las fórmulas para poder encontrar los datos que nos piden. Por ejemplo, en este ejercicio me dan el número de vueltas, me dan el voltaje que entra, no tengo la corriente, es una incógnita, no tengo el número de vueltas, tengo el voltaje y tengo una impedancia, Z2. Lo interesante es ver cómo juegas con las fórmulas. Entonces, me piden número de vueltas en el secundario y la corriente en el primario. Aquí me faltó ponerle el signo de interrogación. Perfecto. Tengo dos ecuaciones principalmente. Esta sería una de ellas. Déjenla, la subrayo. Esta ecuación relaciona los voltajes con respecto al número de vueltas. Fíjate que tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2
y tenemos el número de vueltas 1. ¿No crees que por despeje obtengamos el número de vueltas 2 del secundario? Y así es. Este pasa dividiendo. Puedes ver que es voltaje 1 entre voltaje 2 por número de vueltas 1. Pero aquí tienes como un recíproco. Sacas el inverso y ahora tienes V2 por el número de vueltas entre V1. Sustituye 12 por 45 vueltas entre 120. ¿Cuánto me da? 4.5 vueltas. Este es un transformador reductor. La relación es 10:1. Si aquí tengo 12, 120, aquí tengo 12. Y aquí te lo dice. 45 vueltas, 4.5 vueltas. Como que suena lógico, ¿no? Entonces, este transformador se le llama reductor. Ahora, por otro lado, requiero de la corriente del primario. Voy a aprovechar de calcular la corriente 2. ¿Por qué? Es que hay otra fórmula principal, base, que es esta. Apréndansela. La relación de corrientes I1 entre I2, también puedo tener una relación de número de vueltas, pero es al revés de la del voltaje. Miren, voltaje 1, número de vueltas 1, voltaje 2, número de vueltas 2. Y aquí está invertido. Entonces, recuerda que este ya lo tenemos, la corriente 2. Miento. Tengo el número de vueltas 2, tengo el número de vueltas 1. No tengo la corriente 1 ni tampoco la corriente 2. Por eso hay que calcular la corriente 2. Para ello es utilizar la ley de voltaje entre impedancia. En este caso la 2. Y fíjense que el reactivo sí me da este dato. 12 entre 1000 o 1 por eso a la 3. Te va a dar 12 por eso a la menos 3 o lo que equivale 12 miliamperes. Entonces, jóvenes, ya no tengo dos incógnitas, sino tengo una. Por despeje, calculo la corriente 1, que es número de vueltas por la corriente 2 entre el número de vueltas 1. Así que vas a multiplicar los 4.5 volts, perdón, 4.5 vueltas por los 12 miliamperes, 12 por 10 a la menos 3, entre el número de vueltas en el primario, que es 45. Y fíjense, me da 1.2 miliamperes. ¿Ven? Interesantísimo. La corriente me maneja 1.2 miliamperes. Y esos son los datos que me piden. Acá tenemos otro problema de transformador, el 2. Dice, para el siguiente transformador, calcular la corriente y el voltaje en el primario y la impedancia de entrada. Me dan el número de vueltas en el primario, en el secundario me dan una carga y me dan una corriente. Otra vez, chicos, hay que volver a jugar con las fórmulas de comportamiento. Así que, por ejemplo, aquí ocupamos la de corriente. ¿Por qué? Por la razón siguiente. Da la casualidad, bueno, no es casualidad, que me dan el número de vueltas en el primario, número de vueltas en el secundario, y fíjense, me da la corriente 2. O sea, como que de apechito. Despejo la corriente 1 y es el número de vueltas 2 por la corriente 2 entre el número de vueltas 1. Ya tengo los datos. Número de vueltas del secundario, que es el 2, es 10 por la corriente 2, 200 milis, entre el número de vueltas del primario, 80. Y eso me va a dar 25 por 10 a la menos 3 o 25 miliamperes. Ya calculé la corriente en el primario. Perfecto. Ahora voy por el voltaje en el primario, el voltaje 1. Pero, como me da la impedancia, pues yo creo que me la dan por algo para calcular el voltaje. Efectivamente, el voltaje 2 es por ley de Ohm, la impedancia 2 por la corriente 2. La impedancia es 1000 y y la corriente 2 es 200 miliamperes. Con este se va y te quedan 200 volts. Creo que ahora viene nuevamente el juego de esta ecuacióncita.
Vean, tengo el número de vueltas 1, tengo el número de vueltas 2 y hace rato calculé el voltaje 2. ¿Quién te queda? El voltaje 1. Y como me lo piden, vamos a calcularlo. Por despeje es igual al número de vueltas 1 por el voltaje 2 entre el número de vueltas 2. El número de vueltas 1 tiene 80 por el voltaje 2, que son 200 volts, entre el número de vueltas del secundario, que son 10. Y esto te va a dar 1600 volts. También es un transformador reductor. Y lo sabemos por, perdón, por la cantidad de vueltas. Si en el secundario tuviera mayor vueltas de que 80, estamos hablando de que va a aumentar el voltaje. Pero aquí lo disminuyó, miren. Entraron los 1600 y salieron 200. Perfecto. Pero todavía me falta algo. Y la impedancia de entrada. La impedancia de entrada es Z1. Entonces, Z1 se va a calcular por una ecuación que determina el factor de transformación, que se le conoce como A cuadrada. Este factor de transformación relaciona la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿A través de qué? Del número de vueltas. N1 entre N2 al cuadrado. Sustituyo el número de vueltas 80 del primario entre el número de vueltas del secundario. Lo elevo al cuadrado, porque recuerden que lo tengo al cuadrado, este factor de transformación, por los 1000 que tengo en la impedancia 2. 80 entre 10, bueno, esto está al cuadrado, te va a dar 8 al cuadrado, te va a dar 64. Por 1000, 64 kilo ohms. Y esa es la impedancia Z1. ¿Listo? Y entonces hemos acabado los 3 datos que me piden: corriente, voltaje e impedancia. No sé si tengan alguna duda, pero pues prácticamente estos serán los ejercicios que estábamos viendo. ¿Les parece si aquí dejamos la clase? El día de mañana revisamos uno de celosía. Los de celosía son los que son cruzados. Tengan mucho cuidado, están sencillos, siempre y cuando le descubras cómo, ahora sí que, pues, adecuarlo para que tú puedas analizarlo. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Así que les paso la forma de cómo trabajar de celosía por cualquier cosa. Y yo creo que prácticamente estamos terminando esta unidad. Hasta aquí llegamos con los ejercicios, ¿verdad? Y mañana vemos otro más por el día de hoy. ¿Vale, chicos? Ok, sí, profe. Bueno, entonces, pues salimos tempranito. Entonces, ahí les dejo la tarea para que vayan consultándola, vayan resolviéndola. Apóyense en equipo, por favor. ¿Vale? Chicos, que tengan una excelente tarde.